Revisemos algunas operaciones con las tablas respecto de ordenar, por ejemplo. Si tenemos un rango de datos, lo transformamos en tabla y podemos hacer algunas operaciones. Veámonos con el libro. Tenemos aquí el rango, lo transformamos en una tabla. Tenemos nuestra tabla acá marcada. Y aquí tenemos una tabla ordenada por total de mayor a menor. Podemos cambiar de menor a mayor por ese campo numérico. De menor a mayor. Por lo tanto, nuestra tabla ahora está de menor a mayor. Dejémosla como estaba, de mayor a menor. Fue por el campo numérico de total. Tenemos la opción también de hacerlo por un campo no numérico, en este caso por el nombre de vendedor. Usamos esta tabla como ejemplo, ordenamos de la A a la Z, por ejemplo. Y vemos ahí entonces que quedó de la A a la Z. Retornemos a como estábamos. Veamos el filtro. Nosotros tenemos acá también la opción de filtro. Están todos los datos seleccionados. Veamos solo los datos de un vendedor. Veamos el caso Jimena. Y tenemos los datos de un vendedor. Seleccionamos todo y retornamos como estaba esto. Hagamos otro ejercicio. Por ejemplo, como es un filtro de texto, que empiece con XI, por ejemplo. Tenemos XI. Y nuevamente nos seleccionó los datos que cumplieron con el requisito de que el nombre de vendedor partiera con XI. Tenemos varias opciones en realidad, que sea igual, que termine con algún carácter a definir, que no es igual, que no contiene o que contiene. Tenemos varias opciones de búsqueda. Dejemos como estaba. Veamos el caso del filtro numérico, que ya nos pregunta en términos numéricos si es igual, no es igual, mayor que, menor que, los superiores a un valor, etc. Veamos este caso. Tenemos nuestra tabla. Trabajamos sobre esta tabla. Y en el filtro por número, a diferencia del filtro sobre texto, nos cambia acá entonces el filtro. Y podemos elegir los mayores que 8000, por ejemplo. Y nos quedan solamente aquellos que cumplen la condición recién planteada. Seleccionamos todos nuevamente.
y probemos otro filtro de número, un filtro personalizado que ya es algo más específico, que sea igual a, y podemos seleccionar, por ejemplo, que sea igual, es igual a, no es igual a, por ejemplo, elegimos es igual a 1700. Buscamos un registro cuyo valor total en el campo total es igual a 1700. Y nos seleccionó lógicamente el que estaba con ese dato. Retornamos como estaba. Otra forma de filtro es el que se produce usando un dato que sea el de fecha. Como ya podrán suponer, entonces tenemos las opciones que permiten manejar la fecha. Entonces el filtro de fecha, bueno, aparte de la selección directa por valor, aquí tenemos que nos hizo una agrupación incluso por fecha, pero por año. Entonces tenemos solamente por año. Y aquí tenemos signo más y nos abre lo que corresponde al contenido de información cuya fecha es del 2019 y los meses involucrados por lo que encontró en el área de la tabla. Y en el filtro de fecha tenemos muchas opciones. Es igual, antes, después de, mañana, hoy, ayer, próxima semana, este trimestre, próximo trimestre, todo lo que se puedan imaginar con respecto al manejo de la fecha. Esto es muy interesante practicarlo para ver el potencial que tiene el filtro cuando estamos usando una tabla. Por ejemplo, busquemos en filtro de fecha lo que es del año pasado. Y eligió lo que era del año pasado. Veamos que tenía la información. Tenía del año pasado, el año antepasado y el 2014. Por lo tanto, eligió correctamente. Entonces tenemos opciones bien inteligentes en realidad para el manejo de la información. Vamos a seleccionar todo para dejar como estaba la tabla. Y así estaba en forma original.